Hola Juan Armando, es un gusto estar con usted acá. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Camilo, igualmente. Todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación alguna humana, sin una regulación construida, pública, racional y colectivamente por todos los pueblos del mundo. Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al carbón y al gas, se articula el colapso climático con la inteligencia artificial y se produce el Armagedón. Hola, mi nombre es Camilo Martínez y este es el Algoritmo Mutante, un proyecto de divulgación en el que exploraremos cómo el arte y la ciencia nos permiten dar respuestas a las preguntas más fundamentales sobre nuestras vidas y el universo. En este primer capítulo entrevistaremos a Juan Armando Sánchez. Él es un biólogo marino muy reconocido, es una autoridad mundial en el estudio de corales, formó parte de la última misión de sabios de Colombia y es el director del Laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de los Andes. Como estamos en el contexto de la COP16, quise encontrarme con él para que nos comparta sus ideas sobre la importancia de la biodiversidad. También para que nos diga qué piensa sobre cómo la inteligencia artificial podría estar afectando nuestras comprensiones y la conservación de los seres vivos en este planeta. Quise empezar con usted haciendo la entrevista porque estamos en la coyuntura de la COP16 y usted hace más o menos como 2 años escribió un libro, ¿verdad? El de ¿Por qué dependemos de la biodiversidad? ¿Sí son ya 2 años? Sí, el libro 2021 y el año pasado sacamos la versión en inglés. Digamos que nos parece que la biodiversidad colombiana es un producto de exportación, ¿cierto? ¿Por qué no? Y bueno, COP16, por supuesto. Claro, usted recién viene de unos días en la COP16, ¿verdad? Sí, pues la verdad me sorprendió gratamente que se esté involucrando el público. El mayor logro ambiental de la historia ha sido el tratado que se hizo en Montreal sobre los gases que afectaban la capa de ozono. Y ahí ese tratado dependió, filmaron todas las partes y se hicieron todas las medidas que se propusieron. Y pues obviamente había mucha ciencia detrás de este asunto, habían medidas tangibles, pero el tercer componente era el público, ¿cierto? Si el público se convence, pues la fuerza que tiene es enorme. Y pues es increíble que en muchas de estas cumbres pues no estuviera abierto al público. Y ahora que estuve gratamente vi pues la zona verde con cantidad de personas y empresas que se sumaron a esto. Entonces estábamos desperdiciando ese poder que tiene el público, el poder de que todos piensen que pueden sumar. Entonces, para mí, digamos que el éxito de la COP va a ser ese. Obviamente habrán decisiones muy importantes, pero el hecho de tener el público ahora del lado de la biodiversidad es fundamental. Bueno, ¿y usted cómo vio el discurso de apertura del presidente Petro? Me llamó mucho la atención el énfasis que hizo en el impacto de la inteligencia artificial y pues es el tema coyuntural ahorita. ¿Qué piensa como esa visión un poco, podríamos decir, catastrófica o alarmante que quedó planteada en el discurso del presidente Petro? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial depende en que, si se está utilizando, por ejemplo, en una red social, pues puede tener un impacto muy peligroso, como lo explica Harari en su libro Nexus. Lo que pasó en Myanmar y en otros casos, pues incluso en Colombia tenemos un caso paradigmático de esto también hace unos años. Pero digamos, si yo pongo la inteligencia artificial a buscar, a descubrir cosas dentro de secuencias de ADN, pues yo no le veo ningún problema. O sea, depende de qué tanto poder se le suelte, ¿no? Qué tanto poder de decisión, de convencimiento, de implicar al usuario. Entonces, pues, digamos, si yo le suelto la inteligencia artificial a las redes y le doy mucho poder a las redes, pues, digamos, ahí hay un problema. Pero si yo estoy haciendo acá mis análisis de imágenes de satélite o de secuencias de ADN, pues yo creo que es más que bienvenida la inteligencia artificial. Claro, porque empecemos por la parte positiva, por la diversidad. Esta capacidad de análisis de datos, ¿usted cree que estaríamos a portas de quizás tener secuenciada la mayoría
de los genomas de los seres vivos del planeta? ¿Es eso posible? Pues digamos que todavía hay una parte que hay que hacer en el laboratorio, pero incluso nosotros ya tenemos unos laboratorios del tamaño del estuche de un lapicero, en donde usted puede secuenciar secuencia completo, el genoma completo de varias especies de bacterias asociadas a una muestra, con muy buena calidad. Bueno, hay genomas más grandes que requieren de otras capacidades, pero va a ser posible. Y de hecho la COP16, pues en este momento hay una decisión muy importante que se tiene que tomar con respecto a las secuencias digitales. Eh, Obviamente hay países que no les conviene porque nunca han tenido restricciones y nunca han compartido muchos de sus grandes eh, nuevas empresas y productos que tienen que ver con recursos genéticos. Entonces, obviamente a unos no les gusta, pero a los países megadiversos como nosotros nos conviene muchísimo. Harari, ya que mencionabas a Harari, en el prólogo él hace la comparación, ¿no? Con la revolución industrial. No nos imaginábamos que toda esta quema de los combustibles fósiles iba a terminar con que cambiáramos el clima del planeta y que ha sido algo constante que ha pasado con los humanos cuando surge una nueva tecnología. Aparecen cosas muy positivas, pero siempre aparecen cosas muy negativas. Um, ¿Cuáles podrían llegar a ser las consecuencias negativas específicamente de esta nueva tecnología sobre la biodiversidad? Eh, hmm, qué gran pregunta. No sabemos, no sabemos. No, o sea, digamos, yo trato de verle el lado positivo a todo, y a mí me parece que vamos a empezar a descubrir una cantidad de cosas increíbles con in silico, ¿no? Vamos a poner un agente que esté buscando curas, que esté buscando nuevas proteínas, enzimas. Eso va a ayudar mucho. En parte, pues va a tener unas consecuencias pues, en los empleos y todo esto, ¿no? Mucha gente, digamos, automatizar cosas, pues en ciertos aspectos digamos, nos va a afectar desde el punto de vista de empleabilidad. Pero, digamos, todos soñamos que nos ayude con mucha burocracia a veces que parece que no estuviera aportando, ¿no? Entonces, si nos ayudan a que las cosas se hagan más rápido, todo eso, pues me parece bien. Digamos lo que menciona Harari ahí, eh, hay una parte también en todo el libro que tiene que ver con la caja negra que forman muchas de estas tecnologías. Hay una de las tecnologías más conocidas que ellos no saben exactamente cómo logra cosas. Incluso hay un juego, creo que lo nombra, un juego que es el Go, algo así, un juego de Corea, que es súper complejo, más difícil que el ajedrez y todo eso. Y nunca un computador le había ganado. De hecho, nunca lo programaron para que ganara, no sabían cómo, y de repente, y ¡pum!, ganó. Entonces, hay una cantidad de comportamiento emergente que es complejo. Yo pensaba, por ejemplo, que el hecho pues me preocupaba que tuviera conciencia y que pudiera juzgar a los humanos. O sea, eso es lo que yo pensaba, pues porque es muy inteligente. Pero no tiene conciencia y ese es el problema, eso es lo que muestra Harari. Entonces, si su misión es eh, produzca la mayor cantidad de esferos de la Tierra y que toda la Tierra se vuelva una producción de esferos, algo así, sí, porque no va a parar, no le importa hacer lo que sea por parar. Y si su misión era implique al usuario para que esté pegado a esta red social y y eso signifique que tenga que ver videos que crean odio, que van a impulsar una limpieza étnica, eso ocurrió, por ejemplo, y es porque no tiene conciencia. Entonces es una misión que es difícil que pare ya muchas veces, ¿no? Ahí es donde hay que trabajarle mucho al asunto, ¿no? Sí, pero una de las razones por las cuales yo estoy haciendo en este instante este proyecto de divulgación es porque ah, creo que estoy en una crisis, en una crisis porque muchas de las cosas que yo he aprendido a hacer y que he desarrollado durante los años pues son fácilmente reemplazables por la inteligencia artificial. Por ejemplo, coger información, procesarla y crear una historia para hacer un guión, ¿no? Es una cosa que una inteligencia lo hace en segundos y era por algo pues, con lo que me estaba ganando la vida.
y también, digamos, de una forma más trascendental, ver lo que, hacia dónde estaba llegando la humanidad. Entonces, por ejemplo, yo me consideraba ateo hasta hace unos pocos meses y ahora soy agnóstico, porque yo pensaba, digamos, seguramente mi gran ignorancia, ¿no? Pues que claro, las probabilidades de que existiera un creador eran pues, realmente muy pocas, muy pocas. Veía que era mucho más probable la explicación pues que viene como es de la teoría de la evolución y la científica y tal. Pero cuando uno ve que estamos acercándonos, todavía no tiene conciencia, pero sí está la posibilidad de que creemos conciencia, uno dice, bueno, es posible que nosotros también hayamos sido fruto de la mente de un creador. Entonces uno empieza a pensar muchas cosas de la vida. Usted y yo tenemos hijos, entonces uno, ¿cuál va a ser el futuro que se van a enfrentar nuestros hijos? Y yo quería preguntarle, desde su entendimiento de lo que es la vida, porque hay varias definiciones de lo que son los seres vivos, eh, y con lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial, si usted ha tenido como un cambio de visión acerca de lo que es la vida. Tendremos que empezar por decirnos para usted qué es la vida, cómo le explicaría usted a su hija qué es la vida y si lo que está pasando ahorita genera como nuevas comprensiones. Bueno, la vida es una materia organizada que se está negando al equilibrio de la entropía que tiene todo el universo. Entonces, la vida ha logrado resonar, ¿cierto? Hacer resonancia con una fuente de energía y se ha mantenido en otro estado de la materia que no está en el equilibrio a que tiende todo el universo, ¿sí? Y pues justo le contesto esa pregunta con algo de propiedad porque me ha interesado mucho estudiar sobre el origen de la vida, Ujú. porque ocurrió en las fuentes hidrotermales blancas, que son unas fumarolas, digamos, conocemos las fumarolas calientes, que sale líquido oscuro como a 500 grados, y hay muy pocas que son relacionadas, pero donde em, sale una especie como de líquido blanco, está a una temperatura no tan alta y es alcalina, y el mar es ácido. Y ahí, digamos, esa combinación de calor, alcalinidad, acidez, ahí se generó la vida, básicamente. Y hay experimentos muy recientes que ya indican cómo se puede generar ahí una pared celular, cómo se puede hacer RNA. Bueno, si usted tiene frío y calor, usted puede hacer PCR. Entonces, si usted tiene un ácido nucleico en una partícula que vive en ese ambiente y que se mueve de calor a frío, pues se puede replicar. Entonces, bueno, digamos que no tengo dudas de que un ambiente donde hubo resonancia de estas moléculas y se creó la química orgánica se pudo generar espontáneamente en las condiciones de este planeta en el océano. Pero yo me leí Homo Deus de Harari y aunque él no lo dice, yo no sé si es intencional de él, con lo que él presenta ahí sobre biotecnología y sobre inteligencia artificial. Él dice, pues, o sea, yo me imagino, yo puedo enviar una nave espacial con un computador que tiene las conciencias de todos los científicos de la Tierra, o sea, la inteligencia y el conocimiento, como ya lo hemos visto que lo hace, que tenga laboratorios con ácidos nucleicos, con proteínas, con todo, ¿cierto? Y puede llegar y básicamente terraformar un ambiente. ¿Cierto? Lo envían propulsado con energía atómica, lo que sea, llega rapidísimo. Como no hay nadie tripulado, pues no se va a afectar ni nada. Aterriza, manda robots a mirar qué hay y hace una receta de la vida. Y crea vida ahí. Y la deja solita andar. Mm. O sea, entonces, pues podemos crear Dios. Sí. Eso es lo que me quedó de ahí, pues no acá o algo así, pero no sé, pues una forma podemos crear la vida en otro lado. Mm. Pero depende de la vida que se creó acá, ¿no? También. Sí. Y también, digamos, desde la teoría de la información, si la vida se puede, digamos, también explicar de alguna manera como una fuerza que está cogiendo energía que está en desorden o en un equilibrio, ¿cierto? Y que está construyendo algo más ordenado, ¿cierto? Como ese incremento de información. Yo tengo una duda, ¿existe como un cálculo
y si tiene sentido ese cálculo de comparar cuánta información se está perdiendo en el planeta por pérdida de biodiversidad versus la información que nosotros estamos creando digitalmente. ¿Existe esa balanza? ¿Tiene sentido hacer esa comparación? Si la vida resulta que es la creación de la información, esta estructura en haciendo malabarismos en el universo, ¿cómo estaría Sí. esa balanza? Hablando de la biodiversidad y la COP. O sea, yo creo que es un consenso de que a mayor diversidad microbiológica dentro de los intestinos humanos o en los bosques, lo que sea, la situación es mejor, ¿sí? Eh, Nosotros, si llenamos la tierra de monocultivos y de unos pocos animales y plantas, ya sabemos que eso nos afecta directamente, afecta la microbiota, afecta el estado de ánimo, la salud, etcétera. Estamos sujetos a variaciones del clima, a cosas así, ¿sí? Entonces, yo creo que así tengamos una cantidad de información y lo que sea muy útil y muy interesante para otras cosas, la diversidad biológica está atada a la salud humana y al bienestar humano. Em, digamos que, pues, trato de ser como muy crítico con las medidas que se toman y con las tendencias que se le ponen a la conservación y todo esto. Y pensábamos que llamar a servicios ecosistémicos todo, pues iba a convencer a todo el mundo de que había que cambiar, ¿sí? Y decir a la gente, uy, llegamos, superamos los límites planetarios y la gente, bueno, ¿cómo así? O sea, explíqueme eso. No, yo creo que ese no es el relato que requiere la gente. La gente tiene que sentir que su salud y su bienestar directamente está afectada, ¿sí? Entonces hay que construir más ahí. Porque sí, si me dicen a mí, no, pasamos el umbral y el mundo no tiene capacidad de no sé qué, y unos mapas así de la Tierra con unas gráficas y no sé qué. Eso lleva 10 años por ahí. Y más allá de que hay gente que habla de eso en paneles y cosas así, pues eso no está creando un efecto en el público, ¿sí? Y, y es un relato que la gente quiere usar como para tener poder también, ¿no? Ujú. Entonces, como vamos a llegar a los umbrales y no sé qué, entonces debemos hacer esto y apoyar estas iniciativas y usar dinero en esto. Entonces uno dice, "Ay, no, eso no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que cada persona se dé cuenta de su papel en el ecosistema, ¿no? Puede llegar a ser más sencillo que eso, ¿no? Entonces es como tratar de buscar se convierte también en un negocio la idea de financiar la conservación y hacer esto y no sé qué. Entonces, eh, dado que ya superamos los límites y entonces no existimos, entonces tenemos que usar el dinero para eso. No, o sea, me parece que también hay que ser crítico con ese tipo de cosas que no han funcionado en 10 años, ¿sí? Y bueno, hay mucha información como esa, por ejemplo, y no está aportando. Claro, lo que usted dice, el tema de los relatos es importante, ¿no? Porque si uno se entiende como una especie de agente, como diría Harari, como un esclavo de los algoritmos, es como a veces en alguna parte, ya no sé en cuál, sino Homo Deus o Sapiens, que él plantea como que podríamos llegar a hacer eso. Si nos entendemos de esa manera, pues tampoco estamos como propendiendo como al bienestar y a la felicidad que podríamos llegar a alcanzar. Y, y se me ocurre ahí entonces una pregunta. ¿Usted cree que la ciencia puede conducir a que los humanos seamos más felices? ¿O necesitamos también un paradigma de conocimiento diferente? No solamente aspirando al crecer o al paradigma de la hiperproductividad, sino la satisfacción personal, el estar feliz en el corto tiempo de vida que estamos acá. O sea, la ciencia produce conocimiento muy útil, pero no debe verse como algo que está moviendo la balanza moralmente o está dándole poder o que ese ha sido el error, ¿sí? Eh, yo creo que con la ciencia vamos a tener mucho conocimiento, vamos a conocernos mejor a nosotros mismos. Es que el problema es que no nos conocemos bien.
O sea, ya queremos irnos de este planeta y no lo conocemos completamente, no. Nuestro funcionamiento es todavía un misterio cómo funcionamos, ¿cierto? De dónde salen algunos neurotransmisores cerebrales, de pronto los producen algunas bacterias. Entonces, yo creo que cuando nos conozcamos un poco mejor vamos a tener mejores decisiones. Y eso lo va a dar la ciencia. Eh, yo todavía no he podido leer el libro completo porque dependemos de la diversidad. Mira, pareció que sería lo ideal para estar en esta entrevista. Yo esperaba que me lo diera hoy acá. Pero sé que usted plantea una visión de los seres humanos como ecosistemas, ¿no? El holobionte, que también lo estudié aquí con usted, cuando usted fue mi profesor. Eh, y entonces, claro, estoy pensando que si uno logra concebirse a sí mismo como un ecosistema, quizás podríamos apreciar mejor los ecosistemas en los que estamos, en los que nos desarrollamos. Sí, digamos que digamos, hay un peligro en la desconexión que estamos haciendo. O sea, nosotros, pero esto lo dijo Aldo Leopold hace 100 años. Le vemos, nos jactamos de que no tenemos que usar algodón porque saqué una fibra aquí que se llama poliéster y dura más, ¿sí? O sea, el hecho de superar la naturaleza nos parece lo máximo, ¿sí? Entonces, no, todo sintético es mejor, todo ese tipo de cosas. Y llegamos a una ciudad de puro concreto que no tiene ni siquiera una matica en la ventana, los edificios y cientos y miles de familias. Y ahí estamos empezando a deteriorar la calidad humana. Yo creo que aquí hay que volver un poco a lo otro. Nos estamos quejando porque está apareciendo microplásticos en las placentas de las mujeres embarazadas, en el cerebro de todo el mundo. Sí, pero es que eso era parte de superar la naturaleza, porque resulta que ya no podemos usar fibras naturales, sino todo tiene que ser eh, polar y no sé qué, y eso es lo que bota microplásticos, y ya no podemos utilizar tomar así el vaso, sino poner un pitillo plástico, cosas así. Entonces, no vemos, lo que decía Aldo Leopold, es que no vemos a la naturaleza con un respeto, con cierto amor, sino como algo que es una propiedad, Ujú. y yo puedo subyugarla, cambiarla de todo, ¿sí? Y éticamente, pues ese ha sido un problema, pues, o sea, es un problema que nos tiene donde estamos ahora. O sea, yo creo que eso lo sabíamos ya. Y bueno, si yo quiero convencer a la gente diciéndole, no, que uno ve en el convenio de diversidad biológica que ponen que la madre tierra y no sé qué, hay gente que tampoco le gusta que le hablen así. Entonces, de pronto hay que buscarlo, hay que ponerlo de una forma más pragmática, pero de decir, mire, esta situación nos trajo acá, ¿sí? Entonces, véalo como lo vea. No podemos desconectarnos del orden natural que hay porque aquí vienen los problemas, ¿sí? Y pensar que es esa propiedad que podemos casi que esclavizar y transformar y volver eh, en cambiarla completamente. Ahí yo creo que está la raíz de todo, ¿sí? Entonces, apelando, digamos, a casos más concretos que uno podría decir a las personas de cómo lo que estamos en el medio ambiente nos está afectando directamente, ¿qué ejemplos daría usted? Usted plantea, por ejemplo, en el libro que ahí encontramos en el agua que estamos consumiendo aquí en Bogotá esteroides, hay microplásticos, Sí. y eso está afectando nuestra biodiversidad bacteriana. ¿Qué sabemos, qué sabremos sobre ese impacto sobre nuestra biodiversidad? Sí, o sea, hay, digamos que pequeñas partículas derivadas del uso de antibióticos. O sea, no es que haya antibióticos por ahí, sino hay pedacitos de antibióticos que las bacterias pueden utilizar para generar resistencia a los antibióticos o puede afectarlas. Entonces, las bacterias benéficas se pueden afectar de eso y las bacterias que están ahí, la comunidad va a cambiar y eso nos va a traer toda clase de problemas. O sea, cada vez se encuentran conexiones más importantes con la salud humana.
O sea, ahí, y ya empezaron a escuchar los médicos que no, ningún médico hablaba de nutrición, ¿cierto? Creo que hay, no sé, de pronto estoy equivocado, pero muchos médicos se graduaron sin tener una clase de nutrición, ¿sí? Porque pues iban a ser cirujanos, otras cosas, ¿no? Pero ya uno ve que están hablando de que esto no sé qué, que esto inflama y que la microbiota. Y yo creo que ahí está la frontera y la conexión, ¿cierto? Sí, sí, hasta ahora se está generando conciencia en eso. Yo ahorita que estamos pensando en qué colegio vamos a meter a nuestro hijo, hablamos de que nos parecería importante que le enseñaran a nuestro hijo. Entonces pensamos, bueno, inteligencia emocional, que haya contacto con la naturaleza, pero también educación en el tema alimenticio. O sea, el impacto que tiene nuestra salud, en todo es súper importante y nosotros somos absolutamente ignorantes de ese tema. No sé si ya existan iniciativas educativas en ese sentido, pero Más o menos. Pero estamos si por... usted es el que se preocupa por la comida en la familia, usted es un tipo, este man, no sé. O sea, es decir, debería valorarse, pues eso, ¿no? Porque pues eso redunda en bienestar, pero digamos, así es el asunto. Cambiará, yo creo que cambiará. Sí. Bueno, haciendo, digamos, de una manera muy concreta, respondiendo a la pregunta que usted plantea en el libro, ¿por qué dependemos de la biodiversidad? Bueno, dependemos de la biodiversidad porque nuestros alimentos vienen de la biodiversidad. Nuestra salud mental, nuestros neurotransmisores dependen de tener una comunidad microbiana sana y eso viene de tener una dieta diversa y alimentos, digamos, que vengan de regiones donde las aguas no estén contaminadas. Ojalá que esos alimentos no reciban una lluvia con mucha carga de contaminantes, ¿sí? Si comemos animales, pues que los animales de pronto no estén tan estresados y no tengan tantas cargas eh, también de virus y cosas así. Y dependemos de la biodiversidad porque pues, el aire puro y el agua depende de los ciclos biogeoquímicos que lo regula la biodiversidad. Lo regulan los microorganismos, las plantas y animales del océano y de la tierra. Entonces, y no hay nadie, no hay ninguna empresa, no hay ninguna persona sobrenatural. ¿Cierto? Si yo prendo este computador, hay una relación con la biodiversidad porque la electricidad que está utilizando viene de una represa y esa represa colecta el agua de las lluvias que se capturan de los ríos aéreos del Amazonas y del Atlántico. Sí, entonces no hay eh, no hay ninguna, y además pues hay una cantidad de efectos negativos de la minería y de las cosas que se usaron. Entonces, digamos, somos completamente interdependientes de la biodiversidad y no hay nada sobrenatural en este país, ¿sí? En este mundo, pues, en este planeta. Y bueno, la parte in sílico, pues nos ha tratado de sacar cada vez más de esa realidad, pero con creces nos quedamos sin agua, nos quedamos sin energía y ahí es donde, oh, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Ahí es donde tratamos de recapacitar y volver otra vez al origen de todo y ver por qué estamos teniendo estas crisis, ¿sí? Y las crisis son las que nos van a enseñar, nos van a reencasillar, yo creo. Bueno, hablando de crisis, yo creo que la experiencia más fuerte que tenemos como humanidad, que nos hace realmente darnos cuenta de qué tan peligroso es que atentemos con nuestra biodiversidad, es lo que pasó con la pandemia, ¿cierto? Ah, ¿Qué tan probable es que esto vuelva a ocurrir, qué sé yo, en la próxima década, en los próximos 20 años? Yo creo que cada vez es más probable. Primero porque pues, la gente se le olvida. O sea, tuve un proyecto que tuve que pedir una prórroga y no sé qué por la pandemia y es difícil comprender, no, es que la pandemia yo no podía, la gente como que se le olvida que estuvimos paralizados y todo. Entonces, pues lamentablemente se olvida y las causas subyacentes a la pandemia están por ahí todavía. Digamos que, sin hablar de teorías de la conspiración ni nada, pues un virus, ¿cierto? Tuvo un paso zoonótico, es decir, llegó al humano desde murciélago. ¿Cuándo pasa eso? Pues pasa cuando los animales están estresados
y sus cargas, su sistema inmune se deprime y sus cargas virales pues aumentan exponencialmente también. Y tanta replicación del ADN o del ARN de este organismo, pues puede cambiar, puede mutar y conseguir un receptor en los humanos o en animales más cercanos a nosotros, ¿sí? ¿Y cuándo se estresan los animales? Con cambio climático, con deforestación, con fuego, con inundaciones. Entonces, estamos, estamos de hecho fomentando esa situación eh, para que se dé, ¿sí? Hay buenas iniciativas que están viendo la salud como una sola. Entonces, la salud de los ecosistemas, de los animales, de las plantas y de los humanos son una sola. Y eso es fantástico. Y ahí, pues, yo creo que hay mucho por hacer a la hora de prevenir, pero, digamos, los incendios siguen por todas partes, la deforestación es rampante, la contaminación de las aguas, o sea, no estamos realmente poniendo la seriedad que debería ser. Y eso fue una crisis, ¿no? Sí, y volviendo al tema de la inteligencia artificial, pues seguramente se aprovecha para muchas cosas positivas, pero por el momento también la energía que se consume para hacer una consulta en ChatGPT es como 5 veces la que se consume para hacer una consulta en Google, ¿no? Bueno, pues sí, pues eso dicen, pero, o sea, yo creo que toda tecnología es costosa y consume energía en sus inicios. También, por ejemplo, hablando de las secuencias digitales, cuando se sugieren tecnologías como bloques en cadena y cosas así, inmediatamente la gente, no, es que eso gasta energía. O sea, no puede ser un impedimento eso porque, pues, porque nunca ha sido un impedimento utilizar energía. O sea, es decir, yo veo que lo usan, pero yo veo que toda energía puede optimizarse. Toda tecnología que utilicen energía se va utilizando, se va optimizando y se va mejorando. Entonces, no, yo no lo vería como que no podemos usar la inteligencia artificial porque consume energía, porque pues eventualmente, de pronto, si usamos un computador cuántico, no sé qué, no va a ser lo mismo, o algo así, ¿no? Es decir, eh, lo que tenemos es que tenemos que analizarla muy bien, críticamente, y ver en qué la podemos en qué la podemos usar, ¿sí? Entonces, puede optimizar cantidad de procesos, o sea, pero nos imaginamos son las cosas más sofisticadas cuando las cosas sencillas que no hemos podido superar, las puede superar, ¿sí? Pero sí, nos pone a pensar y eso está muy interesante. Ahí lo vemos. Bueno, Juan, muchas gracias. ¿Hay alguna última cosa que usted quisiera decir sobre esto que hemos estado hablando, sobre la biodiversidad, sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial, con las ciencias biológicas? Yo creo que tenemos que ser muy críticos. Yo creo que tenemos que aprovechar el momento interesante, pues que el público pues, es un aliado muy importante, ¿cierto? Para enfrentar la crisis multifacética que tenemos, ¿no? Tenemos clima, tenemos deforestación, tenemos pérdida de biodiversidad, em, pérdida de la democracia, pues ahí donde se habla de la inteligencia artificial. Entonces, ser conscientes que estamos al borde pues, de crisis cada vez peores y ver cómo podemos llegar a la acción, ¿no? Entonces, hay acciones y las acciones no son solamente reunirnos a hablar de esto, sino que consumimos, ¿sí? Estos alimentos vienen de monocultivos, etcétera, o vienen de una comida orgánica, de una comunidad campesina que es muy autosostenible. Ah, bueno, al yo apoyar a consumir eso, estoy haciendo una acción. Estoy utilizando fibras naturales en todo, en las ropas, en todo. O sea, podemos movernos a la acción sin necesidad, pues, que hayan movimientos enormes de dinero y cosas y poderes, ¿sí? O sea, yo creo que podemos hacer mucho desde abajo, porque todo pensamos que nos llegue desde arriba, ¿no?
de que se siguió esto y entonces no sé qué, a mí eso me está empezando a causar un cierto escozor, porque vemos de que todo tiene que depender de ciertas medidas pues que tienen una sabiduría pues excepcional, y de pronto es más sencillo el asunto, ¿sí? Quizás desde la acción individual. Desde la acción individual, vamos a empezar. Exactamente. Bueno, Juan Armando, muchísimas gracias. Camilo, un Todo gusto, muy interesante. un gran gusto.